Muy buenas tardes. El Instituto Veracruzano de la Cultura agradece la presencia del público que nos acompaña esta tarde en este conversatorio con la doctora Doris Cariaga Coleman, que va a versar sobre su más reciente libro, que es precisamente, tiene por título La culinaria afrodescendiente en Tamiagua, y como subtítulo, Un discurso para iluminar a los afrodescendientes mexicanos, y es un título muy reciente, de 2018, y que fue editado por la Dirección General de Culturas Populares, que depende de la Secretaría de Cultura de México. Muy buenas tardes, doctora Doris Cariaga, bienvenida, y muy agradecidos por su participación con este tema tan interesante y tan importante, y la manera en cómo se aborda, porque es un recetario, pero que trata de no desligarlo, ese recetario, como un producto de una comunidad y de toda su vida cotidiana. Y realmente así es como toma, creo yo, mayor significado este recetario, ¿no? Entonces, si me permite, doctora, le vamos a presentar una semblanza muy resumida de toda su carrera, porque tiene una carrera de muchos años con este tema de investigación. La doctora Doris Cariaga Coleman actualmente es profesora en el Departamento de Estudios de Chicanas y Chicanos de la Universidad de Nuevo México, donde también obtuvo el doctorado en el Departamento de Español y Portugués. Sus áreas de investigación incluyen el son jarocho, las prácticas culinarias afromexicanas, la literatura afromexicana y los estudios culturales afromexicanos. ¿Sí? La doctora Doris Cariaga es autora y coautora, en este caso coautora, de La cocina afromestiza en Veracruz, que fue editado en 1995, y creo recordar que es una edición del Instituto Veracruzano de la Cultura, y que fue reeditada en 2006 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También tiene un libro que se llama La Cuenca del Papaloapan, calendario recetario, en 1996. Otro libro que no conocía yo el texto, el título, El exótico sabor de Veracruz, que es del año de 2000. Y La cocina tradicional de Jalcomulco, que también queremos platicar posteriormente en otro momento sobre esto, que fue editado en 2000 y reeditado en 2017 por la Secretaría de Cultura. Y este último libro, que es, digamos, lo que nos trae precisamente a este conversatorio, que es La culinaria afrodescendiente en Tamiagua, un discurso para iluminar a los afrodescendientes mexicanos 2018. Y ya está preparando otro libro, tengo entendido. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su participación. Eh, tengo también entendido que quizá una parte de su interés en la culinaria afromexicana tiene que ver en el ámbito familiar, con la labor de restaurantero que tiene su familia, ¿no? Creo que Sí, de ahí nace posiblemente. A ver, platíquenos un poquito sobre esto. sí, cómo no. Sí, fíjate que sí, yo creo que varias cuestiones, ¿verdad? En efecto, o sea, el hecho de hacer el recetario, digamos, este libro de la culinaria, pues era algo que yo le debía a Tamiagua, porque yo, como bien has mencionado, había escrito sobre diferentes temas en la culinaria de Veracruz. No había tenido la oportunidad de escribir sobre Tamiagua. Y yo creo que las recetas, pues es como de alguna manera un regalo, porque yo quiero que las generaciones posteriores no pierdan, digamos, todo este bagaje cultural que existe alrededor de la comida, ¿no? Pero por otro lado, como acertadamente lo has dicho tú, eh, el texto va mucho más allá, porque me parece que uno tiene que pensar más allá del texto en sí, ¿no? La receta, ¿no? Y entonces, ¿qué hay atrás de esa receta? ¿Quiénes han hecho posible en su memoria colectiva que
información nos llegue hasta nuestros días. Y esos son los protagonistas al final del camino de este recetario, ¿verdad? Porque sin esa memoria colectiva no podríamos hablar de las recetas de Tamiagua. Y bueno, mi idea con el libro fue explorar en diferentes direcciones, hablar cómo la afrodescendencia ha permanecido, digamos, hasta el día de hoy en una comunidad como Tamiagua. Y por eso hay algunas referencias históricas en el libro, ¿no? Hablo también de algunas retenciones, no solamente en el sentido de la culinaria, sino de la danza, las artes de pesca, que al final del camino creo yo que es la manera en la que estamos entendiendo particularmente en México la afrodescendencia. Es decir, aquí no estamos hablando del fenotipo de una persona para definir quién es afrodescendiente, sino que el ser afrodescendiente es aquel que vive y comparte esta cosmovisión de un mundo que lo hace, digamos, que se enfatice ese pasado histórico, ¿no? Entonces, en este sentido, es que yo quise hablar un poco más allá de las recetas en sí. Y sí, tienes razón. Para mí, el punto de partida, pues fue porque, como bien lo decías, mi familia ha tenido restaurantes, ¿no? Mis papás, mis primos. La tía abuela Dominga fue una de las pioneras en Tamiagua en empezar con esto de los restaurantes también. Entonces, cuando yo me fui a vivir a Jalapa, ¿no? Me desplacé de Tamiagua a Jalapa, me di cuenta que la comida de Tamiagua era algo, era un sello, que tenía un sello muy particular, ¿no? Y de ahí nació mi interés, o sea, pude percibir eso porque mi mundo ha girado alrededor de la comida, siempre. Y entonces, poco a poco se fueron agregando elementos que me ayudaron a reflexionar sobre esta cuestión y seguir las investigaciones, ¿no? Entonces sí, en efecto, desde aquel primer libro en el 95, pues precisamente estaba buscando conexiones con esta afrodescendencia. Quería contestar esa pregunta, ¿no? Porque de repente, Francisco, resulta que no tenemos información. O sea, en Tamiagua mismo, todavía hasta el día de hoy, no hay información que nos hable sobre este pasado histórico afrodescendiente. Entonces es muy difícil para la gente poder sacar conclusiones si no tienes información, ¿no? Y esa fue mi búsqueda en el 95. Y ahí fue cuando empezó este transitar, digamos, entre la culinaria, la identidad, y pues ha sido el eje de mi vida personal y de mi trabajo como académica también. Originalmente, por supuesto, ¿verdad? El centro de esta investigación pues era el recetario per se, pero yo intenté agregarle otros elementos porque yo creo que precisamente tenemos que aprovechar estos espacios para compartir la experiencia de las personas, ¿no? En el caso del libro, por ejemplo, muchas de las recetas pues son recetas familiares, son recetas que yo cocino, que yo he modificado, pero a mí me las enseñó mi mamá, ¿no? Mi mamá, su mamá, la tía abuela que te contaba, Dominga, la tía Martina, en fin, sería largo señalar los nombres de todas estas mujeres que han intervenido en esta memoria, ¿no? Y precisamente, pues eso es lo que a mí me interesaba que también se conociera, ¿no? Que todo eso que de repente llega en un texto y que nosotros abrazamos así, decimos, mira qué interesante, esto lo hacen en algún lugar, tiene nombre y apellido, ¿verdad? Son personas las que están ahí. Y también darle este espacio a las mujeres, porque la culinaria precisamente es un espacio de poder y resistencia, ¿verdad? Las mujeres a veces en el día a día como que no se les reconoce, como que de repente parece que es algo que tiene que hacer toda mujer y que es el destino de toda mujer, ¿no? Pero ¿cómo podemos ver la culinaria más allá de la alimentación como tal? En este contexto yo he podido encontrar historia, he podido encontrar memoria, he podido encontrar poder, he podido encontrar resistencia, y este es en el espacio de las mujeres.
No, de repente se pareciera que todos estos discursos, los grandes discursos, son de los hombres, ¿no? Y en este caso, bueno, podemos ver cómo no es verdad. Tú puedes poner paralelamente los dos discursos y vas a encontrar que uno es tan importante como el otro, ¿no? Y que tiene que existir precisamente este otro discurso, la microhistoria famosa, ¿no? Para que la historia, la gran historia tenga sentido, si no, no hace eco de lo que estamos hablando. Entonces, esa era parte de la idea de las reflexiones, ¿no? Del libro. Ahora, eh, para mí fue complicado incluir, me hubiera gustado incluir más otras voces de mujeres, ¿no? Yo espero que en un futuro, en otro proyecto, yo lo pueda hacer porque era un tiempo corto para recopilar la información. Entonces, yo iba a la casa de mis amigas y de las tías de mis amigas, de las mamás de mis amigas, y era muy difícil, Francisco. A veces me llevaba un día y yo salía de la casa con una receta y dije, no, a este ritmo no voy a terminar. Pero aunque son las recetas, digamos, de mi familia, yo sé que en Tamiagua, cada familia de Tamiagua hacen estas recetas con sus variantes. Seguramente alguien dirá, ay, yo no le pongo ajo, o yo no le pongo tanta canela. El otro día un señor me dijo, ¿cómo lleva tanta canela? Le digo, bueno, esa es la receta mía. Obviamente tú, si tú tienes la tuya, la haces como tú la quieres hacer. O también a lo mejor hay recetas que esa familia no hace y que van a leer mi receta y van a decir, bueno, yo no, a mí no me gusta ponerle cebolla, por ejemplo, ¿no? Y ya le van a hacer una variante, obviamente, y la receta pues va a ser la receta de cada quien, pero digamos que conserva la base, ¿no? Se sigue respetando, digamos, quizás la parte medular, ¿no? Y tú le vas agregando tu toquecito, que yo creo que la comida, como el lenguaje, por ejemplo, también están en constante movimiento, ¿no? Sin embargo, no pierden la esencia en sí, pero hay esta posibilidad de jugar, porque precisamente es, a mí, en mi opinión, yo difícilmente sigo una receta, es decir, yo la leo, veo los ingredientes que tiene, pero nunca me fijo las cantidades, ¿no? A mí me gusta hacerla a mi gusto. Entonces, ahí donde ya empieza el juego, ¿no? De cómo la vas a hacer tuya. Yo creo que es parte de ese experimento y del goce de estar en una cocina, precisamente. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver mucho las tortillas. No, no sé si has tenido la oportunidad, la gente que las hace a mano, la que las hace en tortillera, y si las compras en una máquina, ¿no? De la tortillería, no es lo mismo. O sea, básicamente está ahí, pero no es lo mismo. Y también tiene mucho que ver el hecho de que si los tomates van asados, van hervidos, van en crudo, se van a freír, no se fríen. Todo eso pareciera que los ingredientes son lo mismo, pero también las técnicas por eso son importantes, ¿no? Y ahí es una de las aportaciones precisamente en este caso de las retenciones y recreaciones de la culinaria afrodescendiente. En las técnicas está la clave también. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo? Entonces en México hay platillos que son exactamente igual que en África. Pues no me atrevería a decir eso, pero sí me atrevo a decir que hay técnicas que llegaron con los africanos que están en nuestra culinaria y que no sabemos, ¿verdad? Y eso es precisamente la importancia. Mira, me gustaría compartir algunas fotos, pero creo que no, si me dan permiso para compartir mi pantalla, Ujú. puedo enseñarle algunas de las técnicas, ¿no? Por ejemplo, descubrimos que el uso de la hoja de plátano, por ejemplo, para cocinar algunos platillos, por ejemplo, es una aportación africana, ¿no? El uso de freír en aceite profundo, y eso es bien típico para hacer esos tortas de plátano que estábamos hablando al principio, o para freír, por ejemplo, en el caso de Tamiagua, el pescado, pues es esencial porque la idea es que la técnica de freír en aceite profundo hace que la comida se cueza de afuera, no se sella, y entonces el jugo queda adentro. Por ejemplo, en el caso de pescados, porque cuando lo abres el jugo todo está adentro, pero tiene que ver en que el aceite tiene que estar muy caliente y tiene que ser en un recipiente donde pueda haber suficiente aceite para que tape, por ejemplo, ¿no? Esa sería la técnica
del aceite profundo. Y luego ya vienen otras como el hecho de ahumar, por ejemplo, que el ahumado cocina, pero al mismo tiempo da sabor. No sé si Jesús me puede dar, por favor, son per se originarios de las Américas. Sí, en efecto, ¿verdad? Pero yo estoy hablando el hecho de envolver el tamal en hoja de plátano, por ejemplo, que no sucede en todos los lugares, sino en aquellos en aquellas comunidades que tienen influencia afrodescendiente, y que además la hoja de plátano también se usa para cocinar, por ejemplo, cosas asadas, y no solo los tamales, sino, por ejemplo, pescado también al vapor, se pone la hoja de plátano, se envuelve muy bien y se pone al vapor. Entonces, vamos a ver cómo hay muchos más elementos de los que nos imaginamos en nuestra mesa, en el día a día, que nos indican precisamente esos préstamos y esas contribuciones, aún en poblaciones que no son necesariamente afrodescendientes, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que yo traté de hacer con el libro, iluminar precisamente esas contribuciones para que la gente pueda hacer sus propios análisis en casa y ver que estas técnicas son más comunes de lo que nos podríamos imaginar. Es que fíjate que yo estaba pensando cuál sería la lógica, ¿no? A mí se me ocurrió primero desayuno, comida y cena. Y después dije, ¿sabes qué? Si lo que yo quiero en realidad es enfatizar en estas recreaciones y retenciones culturales de los afromexicanos, quizás entonces deba hacerlo mediante otra lógica, es decir, por ejemplo, cuáles son las comidas que se cocinan a base de plátano, o cuáles son las comidas que se fríen, o cuáles son las comidas que llevan arroz, que es otra de las contribuciones también de los afrodescendientes, ¿no? Entonces, por eso es que el recetario tiene un orden que no, a veces no tiene lógica, porque dentro de lo que hay con arroz, por decir, o con plátano, ¿verdad? Hay cosas que son del desayuno, igual son de la comida o son de la cena. Entonces sacrifiqué, digamos, esta idea que generalmente se tiene de organizar la comida desde una perspectiva de comida, desayuno y cena para arriesgarme a hacer este nuevo planteamiento usando las técnicas, las tendencias y los ingredientes de la comida africana, afrodescendiente en México. Entonces también era un poco jugar con eso, ¿no? Por ejemplo, en Tamiagua, ¿verdad? Depende, ahí la actividad central es la pesca, ¿no? Entonces los pescadores pescan a veces en la noche, a veces al atardecer, dependiendo de qué actividad, algunas veces muy temprano. Entonces eso va a determinar a qué hora van a comer su comida. A veces toman café en la mañana con un panecito, luego por ahí de las 10, 11 comen su comida, ¿no? El desayuno, ¿no? El almuerzo, y a veces la comida es, no sé, alrededor de las 2, 3. Entonces depende. Lo que sí me queda claro es, por ejemplo, en la noche también es un momento muy importante. En el caso de Tamiagua, que hay toda una serie de comida que es la antojería famosa, ¿no? Y que indistintamente puede comerse en la mañana o en la tarde. Me acuerdo que la amiga y que es mi colega, Susan Luna, que es la que tomó las fotos para este libro, me decía, Doris, ¿están haciendo chiles tan temprano en la mañana? Le digo, sí, porque el muchacho de ahí sale y los lleva a vender como al mediodía, que es la hora en la que a veces la gente ya empieza a comer algo más fuerte, digamos, en la comida, ¿no? Entonces me dice, nunca lo había visto, yo siempre lo había visto para comer, digamos, a la hora de la comida, 3 de la tarde, tipo, a veces para cenar, pero nunca tan temprano en la mañana. Entonces, ahí tú vas viendo que, en efecto, la comida tiene un sentido especial para cada comunidad, ¿no? Y que no debemos regirnos por la idea de que es desayuno, comida y cena. Entonces, yo hice la aclaración cuando estaba haciendo el libro, ¿no? Porque aunque el libro se publicó, digamos, 2018, la primera impresión del libro, la primera hoja fue en diciembre, pero se terminó de imprimir en el 2019, y en el 2019 empezó a circular a partir de enero, finales de enero ya estaba listo, ¿no? Y yo hice mi primera presentación creo que en abril. Y yo les aclaraba a la gente, van a comprar el libro, pero no vayan a decirme que me equivoqué o que hay errores a la hora del orden de la comida, ¿verdad? Porque no tiene el orden
que uno pensaría que es lógico o normal, ¿no? Este es el orden que yo le quise dar por diferentes razones. Porque sí me lo dijeron, qué bueno que lo mencionaste, porque sí me lo dijeron. Ay, me dijo una persona, está al revés el libro. Yo dije, ¿cómo? Dije yo, ¿cómo? No me di cuenta, dije, ¿será que se equivocó la editorial? No, me dice, porque hay cosas que son del desayuno que están en la cena. Le digo, porque también se comen en la cena, no hay un orden. No, la gente que va también me dice es que como que todo hay de todo en todo el día, ¿no? Entonces, bueno, yo traté de darle orden a ese desorden, presentándolo así, ¿no? Precisamente esa idea que yo te decía de quitar esa idea de que en el centro está una estructura y que en teoría todos deberíamos regirnos, ¿no? Desayuno, comida y cena, no, pues no, porque depende de las actividades y en cada comunidad hay actividades diferentes y un orden diferente. Digo, más o menos uno sigue la idea de que vas a comer 3 comidas al día, una fuerte, como tú has mencionado, ¿no? Y las otras 2 más ligeritas dependiendo de las actividades. Más o menos por ahí era el asunto también. Precisamente este libro es de alguna manera un homenaje precisamente a estas mujeres, ¿no? Porque a mí me parece que es una labor importante, como he dicho, no solo en el día a día y en el hecho de comer, ¿no? O sea, de comer como algo, como un acto de sobrevivencia, ¿verdad? Que tienes que comer para estar bien. Pero, es decir, todo el amor que se le pone, todo lo elaborado que puede ser. Esta comida es elaborada en serio, te lleva a veces todo el día estar haciendo un guiso, ¿no? Y eso yo pienso que hay que reconocerlo. Y más allá de eso que, digamos, sería en una primera lectura, lo que tú muy bien has dicho, que aquí, en esta cocina y en esa constante se ha heredado la, la genealogía y la memoria de un grupo que aparentemente no existía. Es decir, estamos reconocidos el año pasado, pero esta comida existe desde hace más de 300 años, ¿no? Digo, cuando yo trato por ejemplo, darle seguimiento a una receta, ¿no? La señora Silvia me decía, pues esto me lo enseñó mi suegra, y mi suegra me presentó a la suegra que estaba por ahí, y la señora me dijo, no, pues yo aprendí de mi abuela cuando yo era niña, porque mi mamá murió y me crió mi abuela, ¿no? Entonces ella tenía 80 años y su abuela había muerto hace 40 años y cuando la abuela murió tenía 80. Si sacas esa cuenta te das una idea de que esa receta, al menos la que ellas me estaban dando, tiene más de 150 años, ¿no? Pero si hacemos un recuento de cuál es el primer momento en el que hubo población africana en México, pues fue en 1686 más o menos que empezamos a tener la primera información muy temprano, si consideramos que el encuentro de los 3 mundos, le llamo insistentemente, fue en 1519, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo pasó para que hubiera población en Tamiagua afrodescendiente? Y entonces, ¿de cuánto tiempo hacia atrás estamos hablando? Entonces ahí tienes una idea. ¿Cómo un discurso que ha permanecido ahí en la cocina calladamente puede en este momento ser una herramienta tan fuerte como para debatir el hecho de que no se mencionara a los afrodescendientes históricamente, siendo que somos parte en este caso de Tamiagua, ¿no? Pero obviamente los afrodescendientes estamos en cada rincón de México. Cuando la pregunta censal, ¿no? Yendo un poco más allá de la culinaria, ¿no? Se hizo 2020, ¿no? En el censo. No me voy a acordar exactamente de la pregunta, pero apelaba precisamente a si tú considerabas que tenías ancestros afrodescendientes y yo decía, esa es una buena pregunta porque yo creo que no creo que fuera adecuada para todas las personas, ¿no? Porque habrá personas que quizás no pueden tener una memoria de sus antepasados, pero aquellos que sí la tenían, yo creo que quedaba muy claro que estaban haciendo también un recuento precisamente de todos aquellos ancestros que ya no están con nosotros, pero que nosotros sabemos que sí eran afrodescendientes, ¿no? Entonces, creo que el censo tiene muchas fallitas por aquí y por allá, que obviamente yo espero que se puedan arreglar a lo largo de los siguientes censos, ¿verdad? Y que van a pasar varios censos antes de que nosotros sepamos
con más precisión cuál es la población afrodescendiente en México, pero yo creo que este es el inicio. En este momento tuvimos la constitucionalización en el 2019 y en el 2020 el censo. Yo creo que han sido logros importantes y lo que sigue es, Francisco, precisamente hacer políticas públicas, establecer leyes que puedan ayudar a que todos los afrodescendientes mexicanos tengan lo que se merecen, ¿no? Para empezar, que exista una historia que cuente nuestra historia. Existe un desconocimiento y además por diferentes razones históricas, ¿no? Ha habido como, precisamente por esa cuestión de que no estábamos contemplados, digamos, en el entretejido social, por lo menos en esta identidad imaginaria que el Estado-Nación quiso crear, ¿no? Y decir que los mexicanos éramos solo el encuentro de españoles e indígenas. Bueno, pues eso, entonces, ¿dónde queda toda esa gente que no entra en ese concepto, ¿no? Entonces, yo creo que las personas, pues, se imaginaban también, entonces, que eran extranjeros, que tenían que ser alguien de Cuba, ¿no? De Brasil. Cuando yo era joven, a mí 1000 veces me preguntaron eso, ¿no? Era como precisamente eso, no había en ese imaginario colectivo del ser mexicano, no había un espacio para una persona como yo, con mi cabello, ¿no? Entonces, esta no es mexicana, tiene que ser extranjera, porque en México solamente hay mexicanos que son el resultado del encuentro entre españoles e indígenas. Lo cual no es cierto, porque además en el caso del puerto de Veracruz, bueno, fue el puerto de entrada precisamente, ¿no? De estos africanos que llegaron esclavizados, por lo menos en la parte atlántica, y obviamente el otro puerto de entrada fue Guerrero, ¿no? Y eso no quiere decir que hay afrodescendientes solo en Veracruz y en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, porque sabemos que en cada rincón de lo que hoy conocemos como México, pues se asentaron ya fuera haciendas azucareras, ganaderas, mineras, etcétera. Y en estos lugares, pues era requerido el trabajo de los africanos esclavizados, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la población afrodescendiente está presente en cada uno de los rincones de México, en realidad. Y más cuando se está hablando en primera persona, ¿no? Que yo he mencionado esto en otras ocasiones, pues soy académica, pero también soy afrodescendiente, entonces cuando yo hablo, por ejemplo, de estos trabajos, también estoy hablando, es un ejemplo de mi pasado, de mi presente, de mi cotidianidad, la discriminación o no discriminación que he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? Y de esta reivindicación que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces sí, hay que recontar la historia y esta historia de la culinaria es una gran historia que tenemos que visibilizar. Pues bien, muy interesante, nos podríamos pasar toda la tarde y otro día más platicando de estas cosas tan interesantes de este libro. Me imagino que mucha de la gente que está escuchando se estará preguntando dónde se consigue este libro. Sí, estos libros se pueden encontrar en cualquier librería educal. Ya ves que hay una al menos en cada estado en la República, ¿verdad? Entonces, en el caso de Veracruz, está en los portales de Miranda, exacto, y luego en el caso de Jalapa está en el Museo de Antropología. Y bueno, ya si alguien lo está viendo de algún lugar que sea fuera de Veracruz, pues entonces pueden checar en dónde está la librería educal en cada estado, ¿no? Hay estados en los que hay más de una sucursal en cada estado. En la Ciudad de México también hay varias sucursales. Muy bien, ¿qué te parece si compartimos un video en el que yo estoy haciendo una de mis recetas favoritas, que es la machuca de plátano? Y es precisamente, yo creo que es mi favorita, punto. Entonces la machuca de plátano, que se conoce en el sur de Veracruz como mogo mogo, y que también podemos ver que la comida es un sello culinario que hermana la diáspora, ¿no? Porque en este caso también este platillo se encuentra en diferentes lugares del mundo latino, por ejemplo, está en Cuba, en Puerto Rico y en República Dominicana se le llama mofongo. Entonces es como algo que se puede encontrar en diferentes lugares donde hubo población afrodescendiente.
Y yo espero que les guste, es como he dicho mi receta favorita y ahí también voy a enseñarles algunas otras comidas de Tamiagua, donde estamos usando diferentes técnicas de afrodescendientes. Yo espero que lo disfruten y si tienen alguna pregunta, por favor me pueden seguir en mi Facebook, estoy bajo Doris Cariaga y en Instagram estoy bajo Culinaria Afromexicana. Y yo con mucho gusto les voy a responder cualquier duda que tengan. Hay muchas coincidencias, me parece que también porque generalmente tendemos a pensar que los afrodescendientes llegaron a México en el periodo colonial, pero debemos recordar que ha habido diferentes migraciones y de hecho hay en este momento migraciones viviendo en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX recibimos también migraciones del Caribe, a Veracruz especialmente, ¿no? A diferentes lugares de México, pero particularmente a Veracruz. Entonces, yo creo que parte de esta influencia en la comida de Veracruz, especialmente en el sur, por ejemplo, tiene que ver con esas coincidencias. Y después yo creo que el elemento de la población africana en estos lugares sí da como resultado que la comida tenga, digamos, la misma base. A veces tiene nombres diferentes o un ingrediente que otro que es diferente, pero en general yo creo que mantiene una constante. Yo creo que eso es lo que hace que se hermane, digamos. Y a mí me gusta mucho eso porque a veces cuando yo pensaba, ¿por qué en Tamiagua somos diferentes, somos más morenitos, comemos diferente? De repente yo me sentía como aislada, ¿no? Pensando que ese era el único lugar. Y de repente cuando hice la investigación en el 95 me di cuenta que la comida de Tamiagua casualmente tiene algo en común con la de Coyolillo o con la de comunidades en el sur de Veracruz, ¿verdad? Chacalapa y algunas otras, pero luego fue más allá, entonces, como mencioné hace rato, también se parece a la comida que hay en el Caribe o en América Latina, ¿no? Entonces te das cuenta que de alguna manera somos una familia, ¿no? Cuando yo te comentaba, cuando a mí me tocó ir a los festivales afrocaribeños en Veracruz, yo tenía la impresión que estaba en el parque de mi pueblo con mis amigos teniendo una charla una tarde, ¿no? Y resulta que era gente de Cuba, de Colombia, de Puerto Rico, de lugares tan lejanos, pero al mismo tiempo tan cercanos porque nos unen históricamente referentes semejantes. Yo creo que esa es otra investigación, Francisco, que hay que ampliar y hacer, ¿no? Porque en el caso de, por ejemplo, la música, el maestro Antonio García de León ha hecho tantas investigaciones y aportaciones en este ámbito y en la culinaria también hay muchas. Yo he empezado a hacerlo, en mis conversaciones siempre hablo sobre esas constantes, pero pues nos tocará ir al Caribe, ¿no? Es Sí, un acto de amor, yo creo, compartir, y a mí me gusta mucho compartir porque yo creo que mis preguntas, que yo dije, todo esto inició por una pregunta personal, pero no es que yo sea importante, es que hay muchas personas como yo que se están haciendo la misma pregunta. Y cuando tú lo compartes y cuentas tu experiencia, eso va a servir para que las personas se hagan las preguntas que se deban hacer, no necesitan ser las mismas que yo me hice y van a llegar a sus propias respuestas también, pero a lo mejor mis respuestas les sirven para tener un punto de partida, ¿no? Y esa es la idea, compartir las experiencias, el amor y el placer de la comida, porque la comida es eso, placer. Entonces, yo espero que disfruten el video, pero más allá, espero que hagan la machuca y cuando la prueben se acuerden de mí y de Tamiagua. pues agradecemos mucho tu participación. Pues vamos a ver esta receta que nos has preparado en este video y pues agradecemos mucho tu generosidad y muchísimas gracias, doctora Doris Cariaga, por esta charla que nos brinda Un generosamente. saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Doris Cariaga y esta tarde voy a explicarles, a enseñarles y a contarles cómo se hace la machuca de plátano, que es uno de los platillos, de mis platillos favoritos y es una de las comidas
que preservan las recreaciones culinarias africanas en Tamiahua. Quiero empezar antes de empezar a cocinar, ¿verdad? Porque la comida, en mi opinión, es parte de la vida cotidiana, refleja muchos elementos de nuestra cotidianidad, de la familia y también de la historia. Entonces, quiero contarles un poco sobre la situación de Tamiahua, cómo es que llegaron los afrodescendientes en Tamiahua y cómo hasta el día de hoy pues se han preservado esos elementos en la culinaria. Voy a empezar a partir unos chiles, que es parte de lo que vamos a usar para cocinar la machuca, mientras sigo platicando. Entonces, los africanos fueron traídos a Tamiahua en el periodo colonial, muy temprano en el periodo colonial. Entonces, sabemos que los africanos al principio pues no podían traer consigo muchos ingredientes, por lo tanto recrearon parte de la culinaria, su culinaria, con algunos ingredientes que había en su entorno. Entonces, por eso me gusta mucho pensar en que la comida afrodescendiente es una recreación, porque también tiene elementos de ingredientes, sobre todo que son de las Américas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la machuca lleva chile verde, un poquito de cebolla. Vamos a hacer una salsa que es la base, lo que le da sabor a la machuca, y unos 2 dientes de ajo grandes. Muy bien, entonces, ¿cómo sucede esto de preservar la cultura, ¿no? Para mí siempre ha sido y es y seguirá siendo un proceso interesante y misterioso también, porque en el caso de los afrodescendientes, pues sabemos que recientemente se logró la representación constitucional o la constitucionalización de los afromexicanos. Entonces diríamos nosotros, bueno, si los afrodescendientes no están en las narrativas, digamos, históricas de México, ¿verdad? ¿Cómo han hecho para preservar parte de su herencia? Pues es precisamente en estas prácticas de la vida cotidiana, como la comida. Este es un gran ejemplo. Entonces, en Tamiahua, pues la gente siguió cocinando y recreando la culinaria hasta el día de hoy, y por eso podemos tener comidas, por ejemplo, hechas a base de plátano, que es uno de los ingredientes que más se usan en la comida afrodescendiente. Entonces, bueno, como dije, en esta ocasión vamos a cocinar la machuca de plátano o machuco de plátano, que en el sur de Veracruz se conoce como mogomogo, y que quiero decirles que la comida es un reflejo de las tradiciones culinarias, no tan solo en Veracruz o en el caso de Tamiahua, sino que también son elementos que podemos encontrar en otros países y comunidades que vivieron esta diáspora africana. Por ejemplo, el caso de Cuba, Puerto Rico, ahí también se cocina este plátano y tiene diferentes nombres y algunas variantes en la técnica. Entonces, vamos a poner la licuadora para hacer la salsa, y mientras en este sartén que tengo aquí vamos a poner, generalmente en la machuca se usa la manteca de cerdo, pero si ustedes prefieren, si están cuidando su salud, también pueden usar aceite de olivo. Yo generalmente uso aceite de olivo, pero en esta ocasión voy a tratar de hacer la machuca lo más apegada posible a la receta de Tamiahua. Entonces son 3 chiles verdes, depende aquí del gusto, como dije, 2 ajos y 1/4 de cebolla blanca. El chile dependerá del gusto de ustedes. Si ustedes les gusta el picante, bueno, le ponen más chile o menos chile. Entonces vamos a moler aquí la salsa, lo que va a ser la salsa y la base de la machuca. Bueno, por supuesto, estoy usando la licuadora
para ser un poco más prácticos. También se puede usar molcajete y sabe más rico, en mi opinión. Bueno, entonces este es el primer paso. Aquí vamos a dejar que la salsa se empiece a sazonar, se le pone un poquitito de sal o sal al gusto. Yo como muy poquita sal, entonces le voy a poner nada más un poquito. Y por otro lado, entonces necesitamos el platillo principal. Vamos a ir limpiando aquí para que se vaya despejando nuestro espacio de trabajo. El otro elemento que lleva la machuca es el plátano. Entonces vamos ahora a cortar el plátano. Entonces el plátano puede ser el plátano macho. En Tamiahua usamos una combinación. Este es el plátano que es importante que exista en la machuca porque le da un poquito de sabor, es el amarillito. Luego necesitamos uno que esté verdecito también, entonces son una variedad. También podemos usar este plátano que se llama de Huarache, tiene diferentes nombres de acuerdo a la región de México. Y bueno, entonces vamos a cortar el plátano en 3 partes para poder colocarlos en el agua que ya está hirviendo, y así vamos a ir avanzando con la machuca de plátano. Entonces, como decía, estos guisos pues hermanan la diáspora africana. Entonces algunos de estos guisos, alimentos, se pueden encontrar además de Veracruz, por supuesto, en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y también en algunos países de América donde llegaron los afrodescendientes. Aquí tengo ya lista el agua, está hirviendo, debe ser agua suficiente para que tape los plátanos. Los vamos a poner a cocer en el agüita. Bueno, considerando que tenemos poco tiempo, yo he preparado he adelantado un poco la cuestión de los plátanos y vamos a hacer la magia que se hace en estos casos. Entonces aquí tenemos ya los plátanos que ya están hervidos, ya les quitamos la piel y ahora debemos machacarlo, por eso se llama machuca. En Tamiahua se usa el metate en realidad, pero yo no tengo metate aquí a la mano, entonces bueno, uno tiene que improvisar y salir adelante con las recetas, ¿verdad? Entonces vamos a usar el molcajete y no se preocupen, yo sé que hay gente que a veces no tiene molcajete en casa. También se puede usar el aplanador de los frijoles. Y el asunto es que el plátano debe quedar bien machacado para hacer la machuca de plátano. Entonces aquí vamos machacando. Como he dicho, el caso del plátano pues es importante en la culinaria afrodescendiente. Antes de que lo olvide, necesitamos poner a cocer un poco de camarones porque vamos a usar los camarones para acompañar la machuca. Entonces los voy a poner de una vez para que estén listos al mismo tiempo que la machuca. Tenemos el agua ya que estaba preparada para poder poner a cocer también los camarones. Se está hirviendo, lleva un poquito de sal y pues los vamos a estar cuidando porque no queremos que se recosen. La salsita de la machuca está progresando aquí, está sazonándose. Vamos a quitar esto que ya no lo vamos a necesitar para tener más espacio. Entonces, bueno, seguimos con la receta. En el caso de plátano, por ejemplo, para las comunidades afrodescendientes, pues también se usa para hacer otras variantes, otros guisos, ¿verdad? Entonces vamos a tener, en Tamiahua, por ejemplo, usamos el plátano que está verde, que empieza a madurar apenas, y hacemos tortas de plátano.
También se usa el plátano para hacer plátanos rellenos, que pueden estar rellenos de queso, de frijol. Y aquí, cuando digo frijol, bueno, para el caso de Veracruz, por ejemplo, y la región del Caribe, y la región que recibió a población afrodescendiente, pues vamos a tener que el plátano el frijol, perdón, se me fue el hilo. El frijol es uno de los productos que trajeron los africanos, el frijol negro, ese es el que trajeron los africanos. Entonces, vamos a ver que en las comunidades afrodescendientes es una constante. Por eso los plátanos, por ejemplo, se rellenan con frijol. En la parte sur de Veracruz se le pone un puntito de hoja de aguacate seca y molida, y eso le da un sabor particular. Entonces ahorita, mientras está la salsa, casi está, le vamos a poner un poquito más de agua para dejarla que se sazone bien. Como digo, a mí no me gusta ponerle tanta grasa, pero también admitiría un poquito más de manteca o aceite. Pronto va a estar. Entonces, volviendo a los plátanos rellenos son otro de las tradiciones. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la comida afrodescendiente, bueno, hemos dicho que los africanos no podían traer productos consigo. Más tarde llegaron productos de África, por supuesto, y productos que son tan comunes en la cocina mexicana como el tamarindo, que la usamos en el agua de tamarindo, o la jamaica, son de origen africano. El café es de origen africano. Entonces vamos a ver que hubo préstamos de ida y vuelta, ¿no? Hubo cosas que se llevaron de América hacia España y hacia el mundo, y viceversa cuando hablamos del periodo colonial. Entonces, otro de los elementos en los que podemos percibir estas recreaciones de la culinaria afrodescendiente en México es porque hay técnicas y tendencias. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que existe el uso de la hoja de plátano para cocinar, ya sea asado o también para cocinar al vapor. Y yo pienso, por ejemplo, que es maravilloso ver cómo las cocinas se entrelazan y dan como resultado lo que hoy conocemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de los tamales de Veracruz, vamos a encontrar el uso de la hoja de plátano, por ejemplo, que es algo muy común de lo que estaba yo diciendo de las comunidades afrodescendientes, y que fueron préstamos que llegaron con los africanos a las Américas. Entonces vemos cómo hay maridajes, ¿verdad? Porque debemos reconocer que los tamales pues son de América, son originarios de América, pero con este toque empezamos a ver esos cambios, esos maridajes que se entrelazan, ¿verdad? Entonces quiero enseñarles un poquito, ya casi está la machuca, cuáles son las comidas que yo estaba hablando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los plátanos fritos dulces, que son los que comemos, por ejemplo, en Tamiagua con cafecito en la tarde. Estos son los plátanos rellenos de queso en este caso, pero como he dicho, también pueden ir rellenos de frijol. Este es otro de los elementos que podemos encontrar en la culinaria afrodescendiente. Con el plátano dije que también se podían hacer las tortas de plátano, que son como variantes son primos de los tostones, en mi opinión. Y la verdad es que yo he comido en las comunidades cubanas también esta variante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otro elemento, y como he dicho, con el uso de la hoja de plátano, podemos tener otros ejemplos que ahorita les voy a enseñar. Ya casi está lista la salsita de la machuca. Entonces, una vez que ya se cambia de color el chile, que ya está sazonado, lo voy a probar con mi dedito santo, le falta un poquito de sal, saben que ya está.
Y entonces aquí vamos a agregar ya el plátano que ya está machacado. Los puertorriqueños y los dominicanos le dicen majado. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a revolver y de pronto va a estar la machuca. Entonces voy a ir quitando cositas y trayendo otras, porque aquí hay otro ejemplo del uso de la hoja de plátano, que les he mencionado que esta hoja de plátano se hace asada también. Entonces, bueno, vamos a mover. Quisiera hacer más de 2 o 3 cosas a la vez, a veces no se puede, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Aquí estamos revolviendo la salsita que ya está con el plátano. Esto huele riquísimo y sabe más delicioso. Es interesante cómo se van combinando los sabores de dulce y salado, que es otro elemento de la culinaria también afrodescendiente, afromexicana, ¿no? Muy bien, vamos a dejarle aquí que esté un momentito, porque debe secarse la machuca. Ajá. Entonces voy a enseñarles, es un pescado que se hace con una salsa que se llama chilpan y se usa precisamente también cuando hacemos los tamales. Entonces, como pueden percibir aquí, se los voy a enseñar, les voy a alzar un poquito la imagen. Está el delicioso pescado que se cocina en la hoja de plátano, porque la hoja de plátano permite que el pescado guarde su sabor. Entonces, todos los juguitos quedan aquí adentro y tiene esta salsa espesa que también tiene otra técnica de influencia africana, porque sabemos que pues también en África hay chiles, como en México, otras variantes por supuesto, pero la diferencia sería que en el caso de la comida afrodescendiente se usan a veces semillas para espesar. Entonces en este caso tiene semillitas también, la semilla de chile, tiene un poquito de semilla de pipián. Entonces hace que esta salsa quede espesa. Claro, ahora ya tiene otra consistencia porque tiene el jugo del pescado. Muy bien, entonces esta es otra de las tradiciones de la culinaria afromexicana. Voy a quitar las hojas. Estamos a punto de presentar la machuca. Voy a retirar este cesto. Y les quería mencionar que si ustedes están interesados en saber más de la culinaria de Tamiagua, existe el libro de la culinaria afrodescendiente de Tamiagua y ahí podrán encontrar todas estas recetas que yo estoy presentándoles con más detalle. Muy bien, ¿cuáles son los otros elementos de la culinaria? Déjenme presentarles esta delicia. Esta es otra de las contribuciones, que es cuando se hace un caldo. En este caso lleva jaiba, lleva una salsa elaborada, tiene muchos ingredientes, pero el asunto con este caldo es que lleva arroz adentro y el arroz sirve para espesar, para darle cuerpo a este caldo. Y esta comida también se encuentra en el Caribe y es familia de los asopados. En Tamiagua también se usa con pescado seco, camarón seco. Se usa, digamos, que cualquier ingrediente que esté a la mano y que se va a reusar. Muy bien, vamos a mover un poquito más aquí a la machuca, que ya está a punto de estar lista. Entonces, estamos a punto de terminar. Me da mucho gusto que hayamos podido compartir este tiempo juntos. Y antes de cerrar, porque ya estamos con el tiempo encima, no quiero irme sin mencionar aquí también a otro elemento importante en la culinaria afrodescendiente, y esta se llama la zaragaya. Se las voy a enseñar en un segundo, que es este pescado desmenuzado y se cocina en una salsa muy elaborada que lleva muchas especias y hierbas. Y el salpicón, zaragaya, algunas personas le dicen salpicón, pero en realidad el nombre es zaragaya. El salpicón tiene otras características.
sirve para hacer, por ejemplo, diferentes comidas en diferentes momentos, como en diciembre, por ejemplo, hacemos estos chiles fríos en escabeche, rellenos de la zaragaya. O también hacemos en las noches antojitos como estas tostadas que llevan precisamente la zaragaya. Muy bien, estamos listos, señores. Está lista la machuca. Vamos a hacer la presentación. Necesito un plato. Y ahora sí, la machuca en Tamiagua se come en las mañanas como desayuno, mediodía. Se le acompaña con camarones, como ya lo dije anteriormente. Entonces vamos a sacar unos camaroncitos. Vamos a mover aquí para poder presentar la comida. Lamento haber hecho todo esto tan rápido, pero por cuestiones de tiempo, ustedes saben, yo espero poder seguir compartiendo videos donde voy a ir explicando más sobre la culinaria afrodescendiente en Tamiagua, en Veracruz, en México. También con la machuca de plátano se acostumbra a ponerle chicharrones, entonces pueden ser camarones o chicharrones, se le ponen chicharrones por aquí, se come esto, está delicioso, quedó muy bonito el platillo. Y como dije también, los frijoles negros son muy importantes en la culinaria afrodescendiente de Veracruz, de Tamiagua. Y generalmente nosotros acompañamos la machuca también con frijoles, aquí por un ladito. Vamos a poner los frijolitos. Y está listo a comer. Entonces, aquí tenemos la machuca en su presentación final. Voy a buscar un tenedor porque tenemos que probar. La comida siempre se prueba. Recuerden que ustedes esta comida la pueden hacer suya. Le van a poner su toque especial de sal, de picante, pero pues yo ahora voy a probarla. Si quieren comer estas delicias, vayan a Tamiagua. En realidad, ahorita el municipio está presentando un programa de gastronomía, de turismo gastronómico. Si ustedes van a poder encontrar un poquito de todo lo que yo les he presentado aquí y mucho más. Vamos a ver. Deliciosa. Los esperamos. Esta es la machuca de plátano, uno de mis platillos favoritos de la culinaria afrodescendiente. Recuerden, la comida en estos casos es un ejemplo de cómo las comunidades afrodescendientes han sobrevivido. Son ejemplos de poder y de resistencia. Cuando comemos estas cosas debemos tener presente esto. La comida es historia, es amor y es deleite. Buen provecho.